En el corazón del sur de los Estados Unidos, donde los bosques cubren colinas antiguas y la niebla envuelve los caminos al amanecer, existe un lugar tan tranquilo, que parece inmune al mal. Esta región, conocida como los Ozarks, es tierra de comunidades cerradas, valores conservadores y respeto por la ley. Aquí la palabra de un policía tiene peso. Su uniforme, su placa, son símbolos de confianza. Pero ¿qué ocurre cuando esa confianza es traicionada? ¿Qué pasa cuando el guardián del orden se convierte en el autor del caos? Esta es la historia de Grant Hardin, un ex jefe de policía respetado por todos. Un hombre condecorado, padre de familia, vecino amable, pero también un asesino. En 2017 el brutal asesinato de un ciudadano local reveló una verdad perturbadora, que el hombre encargado de proteger a la comunidad estaba ocultando un oscuro secreto, un crimen cuidadosamente ejecutado, una red de mentiras, una fuga desesperada y finalmente una cacería humana a través de montañas y valles, que mantuvo a todo un estado en vilo. Algunos lo llaman psicópata, otros simplemente el diablo vestido de azul. Hoy, en X Documentales, abrimos el expediente completo de uno de los casos más inquietantes del sur de Estados Unidos. Esta es la historia real de Grant Hardin, el diablo en los Ozarks. Antes de adentrarnos en los detalles más oscuros de esta historia, debemos entender el lugar donde todo ocurrió. Los Ozarks no son solo un conjunto de montañas, son una región entera, con sus propias reglas, su ritmo particular y una forma de vida profundamente marcada por el aislamiento, la tradición y la desconfianza hacia los forasteros. Esta vasta zona se extiende por el norte de Arkansas, el sur de Missouri y partes de Oklahoma y Kansas. Está compuesta por colinas ondulantes, bosques densos, ríos serpenteantes y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Aquí, los inviernos pueden ser duros, las conexiones por carretera, limitadas, las casas dispersas entre kilómetros de árboles, la gente vive lejos unos de otros, pero cerca de sus costumbres, religión, trabajo duro y familia. Esa es la base. Y aunque la mayoría son personas amables y hospitalarias, también existe un fuerte sentido de independencia y una renuencia histórica a la autoridad externa. En los Ozarks, el sheriff puede ser tu vecino, el pastor, tu primo y el jefe de policía, alguien con quien compartiste barbacoas y veranos enteros. Esa cercanía es parte de lo que hace que este caso sea tan perturbador, porque el crimen que vamos a contar no ocurrió en una ciudad sin rostro, no fue una historia urbana, fue aquí, en un lugar donde todos se conocen por nombre, donde los secretos son difíciles de esconder, y sin embargo, uno de los más oscuros logró permanecer oculto durante años. Este fue el escenario perfecto para que Grant Hardin, un hombre de confianza, tejiera una doble vida que nadie supo ver, hasta que fue demasiado tarde. Los Ozarks, tierra de belleza natural y valores arraigados, pero también tierra de contrastes, donde la calma puede ser engañosa, y donde a veces el verdadero peligro no viene de fuera, y sino de dentro. Una mañana como cualquier otra en Gravette, Arkansas. Fría, tranquila, rutina. Hasta que cerca de las 11 de la mañana, una llamada sacudió la paz del pueblo. Tenemos un hombre muerto, tiroteado, a corta distancia. El cuerpo fue hallado en el interior de un vehículo. Estaba estacionado frente a una casa, sin señales de lucha. Un disparo certero en la cabeza. Ejecución. La víctima, James Appleton, un conocido contratista local de 59 años. Hombre de familia, padre, abuelo, sin enemigos conocidos. Su asesinato a plena luz del día sin testigos era simplemente inexplicable, pero lo que parecía un caso abierto se volvió aún más extraño cuando llegaron las primeras pruebas. La policía local encontró que Appleton había tenido una reunión programada esa mañana con un conocido suyo, alguien que él mismo había mencionado por mensaje de texto a su esposa. Minutos antes de morir. El nombre, Grant Hardin. Sí, el mismo Grant Hardin que hasta ahí hacía un año había sido el jefe de policía del pueblo. La comunidad quedó atónita. ¿Cómo podía estar implicado el ex jefe? ¿Qué motivo tendría para matar a alguien como Appleton? La fiscalía pronto reveló un detalle que lo cambiaría todo. Hardin le debía dinero a Appleton. El contratista había financiado algunos proyectos para Hardin y ese mismo día iba a exigirle el pago. Los investigadores creen que Hardin, temiendo que la deuda se hiciera pública o que Appleton lo denunciara, decidió eliminarlo. Pero no fue un crimen pasional. Fue planificado. Testigos vieron a Hardin cerca del lugar del crimen. Cámaras de seguridad lo captaron conduciendo un vehículo similar al que luego fue abandonado cerca de la escena. Las pruebas empezaban a encajar y el rastro a cerrarse.
Cuando las autoridades intentaron localizarlo, Hardin había desaparecido. No respondió llamadas. Su teléfono estaba apagado. Su vehículo, abandonado. Fue entonces cuando las alarmas sonaron en todo el estado. Un ex jefe de policía, prófugo, armado, altamente entrenado, con experiencia en evasión y tácticas policiales, se convirtió en una petty amenaza inmediata para las comunidades cercanas. Las autoridades federales se unieron a la búsqueda. Se emitieron alertas interestatales, se cerraron caminos rurales, helicópteros comenzaron a sobrevolar los bosques de los Ozarks. Mientras tanto, el pueblo de Gravette se sumía en el miedo y la incredulidad. ¿Cómo había podido pasar esto? ¿Cómo alguien tan respetado había llegado a ese punto? Pero para los investigadores, la evidencia era clara. El crimen no solo había sido premeditado, había sido ejecutado con frialdad profesional. Y ese hecho, quizás más que el crimen en sí, fue lo que les confirmó algo escalofriante. Grant Hardin no actuó como un hombre desesperado. Actuó como alguien que había cruzado esa línea antes, un depredador. El caso dejó de ser un asesinato y se convirtió en una cacería, la cacería del diablo en los Ozarks. Con el cadáver de James Appleton aún tibio, los investigadores comenzaron a amigatar cabos con una velocidad inusual. La escena del crimen era limpia, demasiado limpia, sin huellas, sin testigos directos, solo un disparo. Preciso, mortal. Pero los detectives sabían que por más perfecto que pareciera un crimen, siempre deja un rastro. Y en este caso, ese rastro llevaba directamente al ex jefe policial, Grant Hardin. Las cámaras de seguridad en la zona registraron un vehículo SUV oscuro circulando por las inmediaciones poco antes y poco después del asesinato. La matrícula estaba parcialmente cubierta, pero no lo suficiente. El auto estaba registrado a nombre de un familiar de Hardin. Cuando los oficiales fueron a interrogarlo a su residencia, Hardin ya no estaba. Su casa estaba cerrada, pero no vacía. En su interior encontraron ropa empacada con prisa, un teléfono desactivado y su arma reglamentaria desaparecida. La fiscalía no tardó en emitir una orden de arresto por asesinato premeditado. La situación pasó de una investigación a una alerta máxima, porque no se trataba de un fugitivo cualquiera. Hardin era un hombre con entrenamiento táctico, conocimiento del protocolo policial, manejo de armas, inteligencia operativa y experiencia en evasión. Había entrenado a muchos de los agentes que ahora lo buscaban, y eso lo convertía en un blanco altamente peligroso. La cacería comenzó. Helicópteros de la policía estatal sobrevolaron las zonas boscosas. Se instalaron retenes en carreteras rurales y en la autopista interestatal 49. Los vecinos fueron alertados con mensajes de texto y se les pidió no acercarse a ningún vehículo extraño. En una gasolinera de Bentonville, una cámara de seguridad captó brevemente a un hombre parecido a Hardin comprando gasolina en efectivo. Llevaba una gorra, gafas oscuras y una chaqueta que no era suya. Lo reconocieron por su manera de caminar. Los agentes se movilizaron, pero Hardin ya se había ido. Cada hora que pasaba sin capturarlo aumentaba la tensión. Estaba solo. ¿Tenía cómplices? ¿Planeaba escapar del estado? ¿O esconderse en los bosques donde creció? Durante 48 horas, los noticieros locales hablaron de una cosa y solo una. El ex jefe policial de Gravette, prófugo, armado y posiblemente moviéndose en zonas rurales del noroeste de Arkansas. Mientras tanto, los investigadores descubrieron algo que pondría en jaque la reputación de Hardin para siempre. Su historial de deudas, engaños y relaciones personales quebradas. Bajo la fachada del policía modelo, se escondía un hombre agobiado por problemas económicos, con una conducta cada vez más errática desde que renunció al cargo. Se reveló que había recibido préstamos informales de varias personas en la zona, que mentía sobre sus ingresos, que tenía antecedentes de violencia verbal contra colegas. El mito del jefe honorable se desmoronaba. Incluso una fuente anónima dentro del departamento confesó que Hardin había sido investigado años antes por conducta inapropiada, pero el caso fue archivado en silencio. Todo apuntaba a mí a un hombre que se estaba desmoronando desde adentro. La imagen del protector de Gravette se transformó en la de un depredador al acecho. Finalmente, la madrugada del tercer día de su fuga, una patrulla que patrullaba un tramo olvidado de la carretera estatal 72 notó un vehículo estacionado cerca de un arroyo. Dentro, dormido en el asiento reclinado, estaba Grant Hardin. Tenía el arma en el regazo, pero no opuso resistencia. No hubo tiroteo. No hubo persecución. Solo un largo silencio mientras era esposado. Las cámaras captaron su rostro. Inexpresivo. Desgastado. Como si supiera que el papel que había interpretado toda su vida finalmente había terminado. Había sido policía. Había sido cazador. Pero ahora era simplemente el criminal capturado. El diablo en los Ozarks.
Ya estaba bajo custodia. El caso de Grant Hardin no es solo la historia de un crimen. Es el retrato de cómo el poder mal manejado puede corromper hasta lo más sagrado. Cómo un protector de la ley se convirtió en su peor enemigo. Cómo se permitió que una sombra tan oscura creciera durante tanto tiempo sin que nadie la enfrentara. Grant Hardin no fue un criminal común. Fue un hombre que usó su autoridad para alimentar sus demonios personales, que ocultó sus intenciones detrás de una placa y una sonrisa, y que traicionó la confianza de toda una comunidad. Su legado no es el de un jefe de policía, es el de un símbolo, uno que nos recuerda que el mal puede tener muchas formas, incluso la de alguien juramentado para protegernos. Hoy, Gravette y otros pueblos del noroeste de Arkansas aún intentan comprender lo que ocurrió. Los ciudadanos, en su mayoría, no buscan venganza, buscan respuestas. ¿Cuántas veces ignoramos señales por respeto a la autoridad? ¿Cuántas veces callamos por miedo o por comodidad? En el eco del caso Hardin surgen debates profundos sobre transparencia policial, abuso de poder y vigilancia institucional. Porque si algo dejó claro esta historia, es que cuando no hay control ni vigilancia, incluso el que lleva el uniforme puede convertirse en un lobo entre ovejas. Cada sociedad necesita protegerse, y para eso confía en sus guardianes. Pero cuando uno de ellos cruza la línea, la herida no es solo individual, es colectiva. Hardin está tras las rejas. Su historia ha terminado, pero las preguntas que dejó atrás siguen abiertas y nos recuerdan algo esencial. La justicia no es automática. Hay que cuidarla, cuestionarla y exigirla, porque solo entonces podremos evitar que otros diablos caminen entre nosotros disfrazados de salvadores. Grant Hardin ya no es una amenaza, pero su historia nos sigue hablando. Nos recuerda que el mal a veces no llega gritando, llega con placa, corbata y una sonrisa. En los rincones más tranquilos también pueden esconderse los más oscuros secretos. Y en los lugares donde más confiamos es donde más debemos vigilar. Porque a veces, el verdadero infierno se esconde en las montañas. X documentales, historias reales. Impacto real. Suscríbete para descubrir la verdad detrás del silencio.